Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un relato de confrontación muy intensa y de fe puesta a prueba. Es el capítulo 14 de Alma, un texto que nos cuenta un momento crítico en la ciudad de Amonía. Exacto. Aquí, las enseñanzas de dos predicadores, Alma y Amulek, generan por un lado conversión, pero por otro, una persecución tremendamente violenta. Así es, estamos ante un pasaje que narra un choque de creencias muy brutal, actos de crueldad que cuesta imaginar y lo que el texto describe como una intervención divina pero muy dramática. Vamos a analizar un poco cómo se desarrolla todo este conflicto, ¿no? Cómo reaccionan los personajes clave ante todo esto. Ante la adversidad, claro. Y los temas de fondo, la justicia, el martirio, el poder espiritual, tal como los presenta este capítulo. Perfecto. Nuestra tarea hoy es, desgranar los eventos clave que narra esta frente, desde que los arrestan hasta esa conclusión tan impactante. Vamos a intentar sacar los detalles y significados más relevantes. Muy bien. Empecemos por cómo estalla todo, cómo empieza la confrontación. El capítulo arranca mostrando como una división muy clara en Amonía, ¿no? Sí, desde el principio. Por un lado, gente que cree en lo que dice Alma, que se arrepiente, que empieza a mirar las Escrituras. Lo dice el versículo 1. Ajá. Pero luego está la mayoría, y sobre todo las autoridades, los abogados, los jueces. Que reaccionan fatal, con una furia tremenda. ¿Qué es exactamente lo que les provoca esa reacción tan visceral? Porque es muy fuerte. Pues mira, la fuente señala varios puntos clave. Primero, la contundencia con la que Alma había refutado a Cesgrom. El abogado influyente, ¿verdad? ¿El que los había desafiado? Ese mismo. Y segundo, las acusaciones directas de Amulek contra su sistema legal. Les dijo corruptos, básicamente. A ellos, a sus leyes, a sus jueces. Pero quizás lo que más les encendió fue el contenido de su mensaje. Afirmaron que había un solo Dios y que vendría su hijo. Que ya chocaba con lo que creían allí. Claro. Pero la gota que colmó el vaso parece ser cuando dijeron que este hijo no salvaría a sus acusadores. O sea, a ellos mismos. Se sintieron señalados directamente. ¿Condenados? Exacto. Y esa furia, pues, se traduce en acción inmediata. Sí, porque primero tenían otro plan, ¿no? Querían como deshacerse de ellos en secreto. Sí, el versículo 3 lo menciona, pero lo descartan. Y optan por un acto público. Los atan con cuerdas fuertes, bien atados, y los llevan ante el juez superior de la tierra. Ujú. Pero justo entonces, en ese momento tan tenso, pasa algo totalmente inesperado con Cizrom, con el mismo Cizrom. Sí, es un giro dramático, la verdad. El texto describe que Cizrom se siente, profundamente perturbado, por lo que se ha dicho, por las consecuencias que ve venir. Le remuerde la conciencia. Totalmente. Reconoce la ceguera de la mente, que él mismo había ayudado a crear con sus mentiras. Siente el alma atormentada, dice el texto, como si estuviera en los dolores del infierno. ¿Qué imagen más potente? Muy potente, sí. Y en un acto que parece mezcla de valentía y desesperación, empieza a clamar públicamente. Confiesa su culpa y proclama que Alma y Amulek son inocentes. Intenta parar la que él mismo había liado en parte. Exacto. Intenta detener esa marea. Una defensa inesperada, sí, pero resulta completamente inútil. El ambiente está demasiado caldeado. Nada, no sirve de nada. La reacción de la multitud es instantánea y muy violenta. Lo acusan de estar poseído por el diablo. Le escupen, lo echan de la ciudad. Y no para ahí la cosa. Expulsan también a todos los que creían en Alma y Amulek. A todos. Y a esos creyentes expulsados, luego les mandan gente para apedrearlos hasta matarlos. Es tremendo. Vemos cómo la situación escala de forma brutal, de palabras y leyes a violencia física organizada y extrema. Y esa violencia alcanza un nivel de crueldad que cuesta trabajo imaginar. Sí, es muy duro lo que sigue. El relato describe cómo reúnen a las esposas e hijos de los hombres creyentes, los que habían echado o matado a pedradas. Ajá. Y los arrojan vivos a una hoguera enorme. Vivos. Es espantoso. Pero no se conforman con eso. Traen también sus anales, los textos sagrados que estudiaban, Las escrituras. y las queman junto con ellos. Es una destrucción total. Física y espiritual. Quieren borrarlo todo. Y para rematar el horror, obligan a Alma y a Amuleth, que siguen atados, a mirar, a presenciarlo todo. Uf. Es sin duda uno de los momentos más brutales, más desgarradores de todo el texto. La intención es clarísima. Erradicar por completo.
vidas inocentes y también la base de su fe, sus escritos. Aniquilación. Ante eso, Amulet lógicamente está destrozado. Se vuelve a Alma y le pregunta cómo pueden soportar ver eso. Le sugiere usar el poder de Dios que sienten para salvarlos de las llamas. Una reacción muy humana, claro. Quiere hacer algo. Pero la respuesta de Alma es desconcertante y tiene una carga teológica muy específica. Ciertamente, Alma responde que el espíritu lo constriñe, o sea, lo frena, le impide intervenir. Le impide. Sí, y da una explicación compleja. Dice que el Señor está recibiendo a esos mártires para sí mismo en gloria. Vaya, Sostiene que Dios permite que esto pase por la dureza de corazón extrema de la gente de Amonía. o sea que tiene un propósito, según Alma. Según la perspectiva que presenta Alma, ¿sí? Permitir este sufrimiento asegura que el juicio final de Dios contra los culpables sea totalmente justo. La sangre inocente se convierte en un testimonio contra ellos para el postrer día. Es una visión muy dura. La justicia divina a largo plazo por encima de la intervención inmediata. Exacto. Justifica la inacción por una restricción espiritual explícita. Una perspectiva difícil de asumir en medio de tanto horror, la verdad. La reacción de Amulek es lógica. Teme que ellos sean los siguientes. ¿Que los quemen también? Claro, quizá nos quemen también a nosotros, pregunta. Pero Alma reafirma su fe en que hay un plan mayor. Dice algo como, hágase la voluntad del Señor, pero nuestra obra no ha terminado, así que no nos quemarán. Confía en que su misión no ha acabado ahí. Y una vez consumada la masacre, se acerca al juez superior. Sí, y el texto añade un detalle importante sobre él, ¿Cuál? que pertenecía a la orden y seguía las enseñanzas de Nehor. Ah, el que mató a Gedeón, lo mencionan antes. Ese mismo. O sea, lo sitúa en una facción ya conocida por su oposición violenta. Entendido. Y este juez se planta delante de Alma y Amulek, que siguen atados, y los golpea en la cara. Y se burla de ellos. Se burla de su impotencia aparente. Les pregunta con sarcasmo si van a seguir predicando sobre un lago de fuego y azufre después de lo que han visto, Les echa en cara que no pudieron salvar a los mártires. ni que su Dios se los salvó a ellos, a pesar de tener la misma fe. Es un desafío directo a su poder, a su mensaje, a su Dios. Después de esa confrontación tan cínica, los meten en la cárcel. A la prisión, sí. Y el relato dice que durante 3 días reciben visitas. Abogados, jueces, sacerdotes, maestros, todos de la misma orden de Nehor. Les hacen muchas preguntas, quizás buscando una reacción o seguir humillándolos. Pero Alma y Amulek no dicen nada. Silencio absoluto. Sí, durante esos 3 días, nada, ni una palabra. El juez incluso los amenaza directamente con quemarlos vivos. Les dice, ¿no sabéis que tengo poder para echaros en las llamas? Pero ni así, siguen en silencio. Ese silencio es llamativo, ¿verdad? ¿Cómo lo interpretamos? Pues a ver, podría ser varias cosas. Quizás una forma de resistencia pasiva, ¿no? Negarse a darles legitimidad. Podría ser. O también el trauma, la conmoción, después de ver el martirio, que es muy fuerte. Claro. O quizás una espera calculada, una confianza en esa intervención divina que Alma había mencionado, quizás creyendo que llegaría solo cuando su obra estuviera cumplida. Sea como sea, su silencio no les evita más sufrimiento. Más bien al contrario. No, no. Lo que sigue es un periodo de abuso sistemático y además prolongado, dice muchos días. Los detalles son crudos, buscan enfatizar la dureza. Los golpean repetidamente. Sí, no solo el juez, sino muchos otros que van a la prisión. Les rechinan los dientes, les escupen. Y lo peor, los privan de comida hasta pasar un hambre terrible, y de agua hasta una sed intensa. Les quitan la ropa, los dejan desnudos. Y todo ese tiempo atados fuertemente con cuerdas. Dentro de la prisión. Incluso se burlan de ellos, preguntándoles cómo creen que se verán cuando los condenen. Es una tortura física y psicológica constante. El relato se esfuerza mucho en detallar la severidad y sobre todo la duración de este tormento. Y es interesante que da hasta una fecha específica para el clímax. ¿Ah, sí? Lo del 12º día del 10º mes. Del 10º año del gobierno de los jueces, exacto. ¿Por qué esa precisión? Pues probablemente para darle un aire de verosimilitud histórica, o para subrayar la importancia de estos eventos dentro de toda la narración del libro. Marca ese día como el punto culminante, el día decisivo. Y en ese día señalado, vuelve el juez superior con muchos de los suyos, maestros, abogados, oficiales, Vuelven a la prisión. y una vez más, los golpean.
Y entonces lanzan como un desafío final, una apuesta directa contra su Dios casi. Sí, les dicen, si tenéis el poder de Dios, libraos de estas ligaduras, y entonces creeremos que el Señor destruirá a este pueblo como dijisteis. Y no solo el juez, todos los que están allí se unen, los golpean y repiten el mismo desafío una y otra vez. Parece el punto máximo de la burla, del abuso de poder. Y justo ahí, en ese clímax de humillación, llega el punto de inflexión. Justo cuando el último repite el desafío. Alma rompe su silencio por fin y clama a Dios. Y es notable lo que pide, ¿no? No pide venganza. No, pide fortaleza y liberación basada en su fe. Dice algo así como, «Oh Señor, ¿cuánto tiempo vamos a sufrir esto? Oh Señor, danos fuerza según nuestra fe en Cristo, para poder librarnos». Pide fuerza para liberarse ellos. Exacto. Y la respuesta que describe el texto es inmediata. Y espectacular. Dice que el poder de Dios descendió sobre Alma y Amulek, y en ese instante se ponen de pie y las cuerdas fuertes con las que estaban atados, se rompen, sobrenaturalmente. ¡Pum! La reacción de los torturadores que estaban allí es de pánico puro. El texto dice que el temor a la destrucción cayó sobre ellos. Y claro, intentan huir desesperadamente de la prisión. Pero es inútil, completamente inútil. Porque en ese preciso instante, la tierra tiembla. Mucho. Una sacudida violenta. Los muros de la prisión se parten en dos y se derrumban. Con estrépito, dice. Y aquí el relato subraya un detalle crucial. La caída de los muros es selectiva. ¿Cómo que selectiva? Mata específicamente al juez superior y a los abogados, sacerdotes y maestros que estaban dentro de la prisión. Los mismos que los estaban golpeando y desafiando justo antes. O sea, solo a ellos. Solo a los que estaban dentro participando en la tortura final. Eso lo enfatiza la fuente. Vaya. Alma y Amulek, en cambio, salen ilesos de entre los escombros. Y el texto lo atribuye directamente a Dios, ¿no? Sí, dice que fue concedido según su fe que estaba en Cristo. La prisión, que era el símbolo de su opresión, queda destruida, pero ellos, libres y sin un rasguño. Salen entonces de las ruinas y van hacia la ciudad. Ujú. El ruido del terremoto y el derrumbe ha atraído a la gente del pueblo, que va a ver qué ha pasado. Claro, el estruendo debió ser enorme. Y cuando ven a Alma y a Amulek salir caminando tranquilamente de entre los escombros, ilesos, la multitud siente un pavor inmenso. Pánico. Y huyen de ellos. El texto usa una comparación muy gráfica. Sí, la de la cabra. Huyen así como una cabra con su cría huye de dos leones. Es una inversión total del miedo y del poder que había hasta ese momento. Impresionante. Y con esa imagen tan potente se cierra este capítulo, Alma 14. Un capítulo denso, ¿eh? Densísimo. Hemos seguido como un ciclo completo. La predicación que divide. El rechazo violento de las élites y la mayoría. El martirio espantoso de los creyentes, la quema de sus textos. El sufrimiento largo y sistemático de Alma y Amulek en la cárcel. Y al final, esa liberación que se describe como milagrosa y que a la vez es un juicio fulminante para sus opresores directos. Exactamente. El relato nos deja con temas muy marcados, y a veces como en tensión, ¿no? ¿Sí? Vemos la fe resistiendo ante una persecución sádica extrema. Se presenta una idea particular del martirio, no como derrota, sino como un triunfo espiritual, una recepción en la gloria. Se explora la idea de una paciencia divina que permite el sufrimiento hasta cierto punto. Hasta el límite, parece. Y luego una manifestación súbita, muy selectiva, de poder y de justicia destructora. La narrativa juega todo el tiempo con ese contraste, el silencio y el aguante de ellos. Y la caída repentina y violenta de los torturadores. Justo. Bueno, y pensando en todo esto que hemos analizado, ¿qué reflexión clave podríamos sacar de este examen de Alma 14? Pues mira, lo que a mí me resulta particularmente llamativo es esa yuxtaposición tan marcada que presenta la fuente. ¿A qué te refieres exactamente? Por un lado, el sufrimiento de los inocentes, que parece permitido. Las mujeres, los niños, la quema de las escrituras, todo eso lo ven Alma y Amulek y no intervienen, porque, según Alma, el espíritu se lo impide. Cierto. Y por otro lado, la destrucción milagrosa y súper específica de los perseguidores directos dentro de la prisión. Sí, es un contraste muy fuerte. Entonces, la pregunta es,
¿Qué mensaje busca transmitir el texto con esto? ¿Cómo explora esa dinámica entre la fe individual, que pide fuerza, la hostilidad de toda una sociedad y esos actos de poder que se atribuyen a Dios que salvan a los protagonistas pero aniquilan a sus opresores inmediatos? Nos deja reflexionando sobre cómo se entiende y se representa la justicia divina en situaciones de persecución tan extrema, al menos dentro de esta narrativa particular. Es una pregunta que va más allá de la trama, ¿sabes? Nos invita a pensar en las implicaciones teológicas de esta historia, tal como se cuenta.